familiar, cercano, donde se pueden hacer todas las preguntas. Aquí no hay preguntas idiotas. Al revés, lo que queremos es reflexionar y aprender. Entonces, es muy importante que se sientan como en casa, ¿no? Bueno, efectivamente estamos pronto a lanzar un libro que se llama Liberales Plebeyos. Ese libro tiene varias partes, pero en la primera de ellas, que tiene que ver más bien con doctrina y con historia del liberalismo, está contenido en lo que también ustedes van a desarrollar en este primer curso. Hay algunos textos, si ustedes ven estos 4 módulos que nosotros ofrecemos aquí, vamos a partir estudiando este libro que se llama Teoría de las Artes en Italia, y esa es la razón por la cual hoy día partimos con Renacimiento y por la cual hoy día nos acompaña Ulises Romero, que ya voy a presentar. Luego de que ustedes tienen una copia, entiendo, de algunos de esos capítulos de este libro. Luego de eso, a propósito del Renacimiento y del surgimiento del humanismo, vamos a estudiar también libros como este de Leonardo da Vinci, Arte y Ciencia del Universo. Vamos a continuar con algunos textos sobre Copérnico, sobre Galileo Galilei, sobre Giordano Bruno, en fin. Porque en el fondo lo que queremos explicar en esa primera etapa, y esa es la razón de por qué hoy partimos con el Renacimiento, es porque sin ese cambio civilizatorio, sin ese quiebre en los valores, es difícil explicar posteriormente el surgimiento del liberalismo. Entonces tenemos que entender eso primero para después meternos a fondo en el liberalismo. Ese es el primer módulo. El segundo módulo ya tiene que ver con orígenes del liberalismo tanto en Inglaterra como en Francia. Con respecto al liberalismo francés, vamos a leer este libro, Filosofía de la Ilustración, y nos vamos a meter en varios autores franceses, y también vamos a estudiar en Inglaterra la disputa entre la monarquía y el parlamento, y por eso tenemos este libro de Robert Filmer, un autor conservador que defendía la monarquía, y la respuesta de John Locke sobre el segundo tratado sobre el dominio civil. Vamos a entrar sobre todo en John Locke en profundidad. Otros autores que vamos a ver también es George Stuart Mill, por ejemplo, el ensayo sobre la libertad. En ese segundo módulo sobre el liberalismo francés e inglés. Y después de eso nos vamos a venir a Chile, al liberalismo reformista, igualitario, laico del siglo XIX. Acá hay un libro muy bueno que publicó Lom, que se llama Escritos Republicanos. Aparecen varios liberales, José Victorino Lastarria, en fin, Valentín Letelier, Francisco Bilbao. Vamos a leer también a Esteban Valenzuela con La Voz Terrible y el origen el intento frustrado del federalismo chileno de José Miguel Infante, ese liberalismo federalista que fracasó con la Constitución del 26. Luego vamos a leer uno sobre América Latina, liberalismo y poder, y es muy interesante las corrientes del liberalismo laico igualitario en el siglo XIX. Y terminamos ese tercer módulo sobre Chile. Y luego de eso nos vamos a ir a liberalismo igualitario en Chile de hoy. Y aquí traemos a colación a Agustín Esquella, ustedes lo deben conocer, profesor de Derecho, en este último libro que publicó llamado Igualdad. Vamos a leer otros como Deudas Intelectuales, otros que ustedes me imagino conocen, ¿Es usted liberal? Yo sí, pero. ¿Cree usted en Dios? Yo no, pero. John Rawls, Liberalismo Político, ¿no es cierto? Un autor. Y por último, John Gray, Las dos caras del liberalismo y la discusión sobre la tolerancia o la diversidad liberal. Bueno, como ustedes verán, lo que hemos querido hacer aquí es revivir una tradición de liberalismo, y por eso lo hemos llamado Instituto Bilbao, ¿no? Porque a Francisco Bilbao no se le trata así. Yo soy un liberal que defiende la igualdad, al igual como todos ustedes deberían hacerlo. Es por eso que hemos creado la Sociedad de la Igualdad. Permiso, diputado. Es por eso que hemos creado esta sociedad. Para combatir a la República conservadora, a la desigualdad, a la injusticia y a la ignorancia. Venimos de un gobierno conservador. Estuvo Bulnes, estuvo Montt, antes fue Diego Portales. ¿Quién sabe quién será en el futuro? Pero sabemos que otras generaciones no dejarán que pirañas devoren nuestro gobierno. El Partido Liberal debe defender las ideas de la revolución. Igualité, fraternité,
égalité. ¡Viva la reforma política! ¡Viva el gobierno de la libertad! Hoy, en 1850, estamos mal. Lo sabemos. Sin embargo, para nuestra tranquilidad, en el futuro, las cosas serán diferentes. Sabemos que en 150 años, digamos la era del 2000, la Iglesia ya no tendrá tanto poder. La educación será gratuita como derecho social y laica. Y Chile no será centralizado solo en Santiago. Eso lo sabemos. Sabemos que el futuro será así. Y no es que seamos adivinos, ¿verdad, diputado? No es que seamos adivinos. Es que es imposible que en 150 años sigamos con este retardo histórico y cultural. Por eso, ustedes, mis ciudadanos, deben luchar para que en el futuro los problemas sean otros y no los que vivimos hoy en día. Porque hoy tenemos una constitución hecha por pocos, por manos conservadoras y autoritarias. Hoy, en 1850, eso es así. Y si es que en el futuro existieran nuevas tiranías que crearan sus constituciones autoritarias y opresoras de la República, sabemos que rápidamente en tiempos de democracia estas serán cambiadas, porque en el futuro no dejaremos que los tiranos gobiernen, ni que sus constituciones sean eternas, hechas en cámaras secretas de 4 paredes, como lo son hoy día en 1850. Antes de partir, porque tendré que ir al exilio, me gustaría leerles unas palabras. El gobierno de la libertad es la idea pura en la política y su forma pura es el gobierno. Tal ha sido mi creencia desde que tuve conciencia del derecho. El gobierno del pueblo. Aunque no todo lo bueno pueda inmediatamente realizarse, la verdad debe ser siempre proclamada. En Chile no hay república mientras el soberano haya abdicado la idea de la soberanía, porque el soberano no siente palpitar un corazón social, porque el soberano ha doblegado su voluntad, su poder, y se ha sometido con conciencia o por hábito a la doctrina de la obediencia ciega, de la revelación y como consecuencia a las tutelas, a los patronatos, a la presidencia y a la monarquía. Allí se hace dominar la idea religiosa del pasado sobre la idea política de la libertad. Eso hay que cambiar. Todo hombre es soberano y es por eso que tiene el derecho y el deber de pensar en la cosa pública. Confiar en directores, en presidentes y legisladores absolutos, en tutelas que nos descarguen del trabajo, es abdicar la soberanía. La indiferencia en el pensamiento, la indolencia en el corazón, la inercia en la voluntad, es lo que caracteriza a los pueblos decrépitos y esclavos. En cambio, el estudio, la caridad y el trabajo es lo que caracteriza a los pueblos libres. La forma del ser en los seres racionales se llama libertad. La libertad es el ser mismo. La igualdad es la relación de ese ser con su semejante. La libertad es el derecho. La igualdad es el deber. La fraternidad es la unión. ¡Viva el Partido Liberal de Chile! Muchas gracias. Continúe su clase. Nos veremos en el exilio. Nos vemos en el exilio, diputado. Bueno, ahora después de la visita de la historia, quiero dejar con ustedes a un historiador del arte,
con estudios en España, con posgrado en España, mi gran amigo Ulises Romero, profesor que viene desde Arica y hoy día va a dictar su clase sobre Renacimiento y Humanismo. Gracias Ulises, bienvenido y buenas tardes. Qué difícil superar este histrionismo tan idóneo, tan perfecto para una clase frente a personas como ustedes que practican una filosofía de vida tan extinta quizás hoy por hoy. Buenos días. Buenos días. Lo primero es agradecer esta invitación para hablarles sobre el humanismo del Renacimiento, poniendo énfasis en la importancia del humanismo como generador de cambio social y cultural, destacando su rol como punto de inflexión en el modo de pensar y su relevancia en el paso de una concepción teocrática del mundo a una antropocentrista, caldo de cultivo del pensamiento liberal. Me siento honrado de poder colaborar en este esclarecedor curso de formación política sobre el liberalismo igualitario. En una sociedad que tiende a tergiversar las palabras y conceptos, esta iniciativa logrará sembrar una semilla que, con el paso del tiempo, reivindicará la correcta etimología de qué es el liberalismo. Buscaremos sintetizar en esta clase elementos significativos, aquellos puntos más relevantes que les permitan conocer a ustedes el contexto de la gran y trascendental mutación, este cambio que fue el paso de la Edad Media a la modernidad, comenzando justamente por el Renacimiento. Junto con hablar de algunos conceptos y definiciones, ahondaremos en una figura fundamental que supo encarnar a la perfección el rol del artista humanista renacentista, León Battista Alberti, personaje que gravita en el amanecer del siglo XV y que sentará las bases que seguirán los artistas venideros en tiempos en que el humanismo paulatinamente irá apoderándose del modo de pensar y sentir del hombre. Asimismo, comentaremos características relevantes de algunas obras de arte, las cuales reflejan inmejorablemente la transición tardogótico proto-renacentista. Es muy probable que más de algún gran nombre sea omitido o que quizás algún antecedente sea obviado. Les insto a profundizar en aquellos puntos que les resulten más interesantes, porque es justamente ese el deber de todo buen estudiante. Vamos a comenzar por definir qué es Renacimiento. Pueden ver ustedes aquí en este mapa de los estados europeos del siglo XV cuál era la situación geográfica y política de la Europa. La Europa es ese continente del cual hemos sabido todos beber. Pregunto, ¿hay algo aquí que les llame la atención? Solamente veo reinos y principados. ¿Alguna república? Imposible. Este es el contexto que verá nacer la figura del humanismo y el Renacimiento. Cuando hablamos de Renacimiento, hablamos de un fenómeno europeo y eminentemente de uno italiano. Es un término, el término Renacimiento es un término muy amplio que define las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales que se producen en Italia desde los primeros años del siglo XV. Al siglo XV llamaremos 400, es decir, de 1400
hasta 1499, decimos 480, y hasta las primeras décadas del siglo XVI. Al contrario que en Italia, en Europa la aparición y desarrollo del Renacimiento va a ser más tardía, debido al enorme peso del arte románico y gótico. Esta pintura en una ermita española llamada la Vera Cruz de Maderuelo, y aquí tenemos que citar a San Agustín, quien defiende el neoplatonismo como movimiento filosófico, como un fundamento filosófico. San Agustín nos dice: el mundo natural es solamente una apariencia intermedia tras la cual se oculta la verdadera realidad trascendente de Dios. Podemos ver dos escenas. Aquí, en el lado izquierdo, tenemos la creación de Adán, donde la postura de Adán se denomina genuflectado o genuflexión. Es la postura que adoptan los creyentes a la hora de estar frente a la divinidad o a lo que represente la divinidad. Las figuras son totalmente antinaturalistas. Esto es, de esta forma se pintaba al hombre, a la mujer. Aquí tenemos a Eva en esta otra mitad de este dintel, en la escena del pecado original. Si se dan cuenta, estas figuras están totalmente esquematizadas. ¿Conocen ustedes a alguna persona que se vea así desnudo? Yo no conozco ninguna. Esto se debe a la ley del esquema geométrico. Esta ley nos dice: todo aquello que se ilustre bajo un molde arquitectónico deberá estar constreñido, deberá ajustarse a la superficie que va a cubrir. Fíjense el ademán de Adán, que tiene aquí la mano sujeta ¿cierto? Tiene la mano aquí en el cuello, nos habla del momento en que se produce este pecado original. Podemos ver también aquí las iniciales, fíjense, ATM, también está ATM. Y ATM es una abreviación de Adam Traxit Morte, perdón. Adán trajo la muerte, del latín. Y allí más abajo, al final, ATEV. Adam tradit vitam Eva. Adán entregó la vida a Eva. ¿Qué dicen las escrituras? Que la mujer sale de una costilla del hombre. Esta pintura, para que se vayan haciendo una idea de cómo era la Edad Media y cómo se pintaba, cómo se interpretaba, sobre todo la figura humana, es del siglo XI, donde solamente es posible hablar de artesanos y no todavía de artistas. San Agustín nos dice de nuevo: el arte debe rechazar la representación de la naturaleza tal como se percibe por los sentidos. Hablamos entonces de una belleza conceptuada de manera abstracta, de manera racional. Los sentidos no están aquí. Aquí solamente hay un concepto de belleza. Lo que ese artesano, siguiendo las instrucciones de cómo era el poder, ese poder férreo, indiscutible del pensamiento religioso medieval. Estamos ahora viendo las jambas de la Catedral de Chartres, Francia. Esto es escultura gótica, de lo llamado el gótico internacional. Estamos en el siglo XIII. Ya el siglo XIII comienza a vivir otro momento. Dijimos que San Agustín nos hablaba de neoplatonismo. Son las ideas aristotélicas de lo que se conoció como la escolástica medieval, las que van a dar un sustento filosófico fuerte para que a nivel estético tengamos este tipo de imagen.
Que yo sepa, las personas no son tan largas. ¿A qué se debe esta estilización de la figura? A que al menos hay un approach, hay un acercamiento al naturalismo. Incipiente, pero ya lo hay. Las jambas, para que ustedes sepan, a nivel arquitectónico, vienen a ser los costados de un pórtico en un arco apuntado, o arco ojival, como se conoció en la arquitectura medieval, sobre todo en una catedral tan significativa como fue la de Chartres. Entonces aquí, el concepto es, nos acercamos al naturalismo y a la vez existe una función pedagógica. La Iglesia, con sus doctrinas, lo que pretende en este acercamiento al naturalismo es que los fieles que asisten a la misa obligatoria que se da todos los días en la catedral, no olvidemos que la catedral es el centro fundamental de cualquier ciudad en la Edad Media. Van a ver que el campanario es la estructura que se repite en todos. ¿Por qué? Porque el campanario, cuando se hacía este golpe de campanas, este llamamiento a los fieles a ir a la iglesia, acudían no solamente a orar, sino también a instruirse y a sentir que los santos, los personajes más destacados de los textos sagrados, estaban allí, representados. Podemos hablar de una arquitectura pedagógica, de la utilización del arte con un fondo eminentemente educativo. ¿Por qué? Ustedes deben saber que en el siglo XIII difícilmente alguien sabía leer. Difícilmente. ¿Quiénes eran los que manejaban el mundo? Aquellos que tenían la capacidad de leer y escribir. ¿Qué se sabía en el siglo XIII? Muy poco. ¿Dónde podríamos aprender? Yendo a las iglesias. La vidriera medieval es eminentemente el desarrollo de un programa iconográfico que transmitirá al fiel aquello que le podría pasar en caso de no ser un buen creyente, de no practicar. Ora et labora, decía la regla de San Benito, es decir, tienes que rezar y tienes que trabajar. San Benito, una figura trascendental en el mundo de la religión. Bien, estábamos definiendo qué es el Renacimiento. Para la Real Academia Española de la Lengua, el Renacimiento es la época que comienza a mediados del siglo XV. Vimos siglo XI, cómo se interpreta, cómo se reproduce, cómo se hace el arte. Siglo XIII, cómo está esta arquitectura. Y vamos viendo que en el siglo XV, y según la RAE, es donde se despierta en Occidente vivo entusiasmo por el estudio de la antigüedad clásica, griega y latina. Pregunta: ¿qué entienden ustedes por lo latino? Hablábamos ahora de... Estaba aquí don Francisco Bilbao, ¿cierto? Nos dejó a todos muy impactados, gratamente impactados. Y cuando yo les digo que es el estudio de la antigüedad griega, la antigüedad clásica, griega y latina, ¿qué es? ¿Qué entienden ustedes por lo latino? ¿Es el reggaetón? ¿Lo latino? ¿Qué es lo latino? ¿Son las personas caribeñas? Lo latino, señores y señoras, es aquello que emana de una región en la bota itálica conocida como la Lacio. En la Lacio estaba el rey latino.
y son los reyes principales de los cuales surge todo lo que se conoce luego como Roma y posteriormente el Imperio Romano. Entonces, cuando estos conceptos se manosean tanto, cuando se cree que una persona proveniente de la Hispanoamérica o de la Iberoamérica llega a Europa es latino, eso es falso. Poco a poco en Estados Unidos se ha ido especificando que las personas provenientes de México hacia abajo son hispanos, salvo aquellos que provengan obviamente de Belice, donde se habla portugués y francés, y de Brasil y de las Guyanas. Salvo aquellos que vayan a Estados Unidos, ellos van a ser quizás iberoamericanos. Pero se habla de Hispanic en Estados Unidos. Para una persona, por ejemplo, que fuera de Chile, sería hispánico. Entonces, es importante entender que lo griego es aquello que se da en el Peloponeso, es decir, ese aspecto geográfico donde se desarrolló la cultura griega, y lo latino es aquello que se desarrolla donde el imperio llegó, donde el imperio sentó, o al menos la herencia que nos deja ese imperio. El origen del Renacimiento en Italia está ligado a una serie de factores. Vamos a ver los factores que explican este origen. Primero, Italia no está sometida a un régimen feudal. No existía, a diferencia de Francia, por ejemplo, esa estructura fuerte del señor feudal o en el caso español, que también pusieron muchas barreras, estaba fuertemente anquilosado y que podía evitar esta adopción de las nuevas maneras renacentistas. El surgimiento de ciudades y comercio en el siglo XII dará lugar a la aparición de una burguesía o patriciado, como se conoció, es un concepto patricio de Roma, que se hereda, más bien que continúa en la Edad Media, que accede al poder político en las ciudades. Esta nueva clase, la burguesía, tiene una facultad. Ellos, al tener el poder económico, atesoran los restos de la antigüedad. Porque es imposible que luego de tantos siglos de dominio del Imperio Romano, todos los vestigios hayan desaparecido. Quizás algunos fueron enterrados y poco a poco fueron descubiertos, como fue la Domus Aurea de Nerón, o esta tremenda casa, este tremendo palacio que se conoció como la Domus Aurea de Nerón. Por lo tanto, ellos empiezan a coleccionar esto, los atesoran estos restos, entre esos el doríforo de Policleto. Estos vestigios, estas obras, estos restos, como un objeto de expresión del poder que ellos poseen. Yo tengo poder, soy burgués, y miren todo lo que tengo, todo lo que he podido acumular. ¿Qué están haciendo indirectamente los burgueses? Están introduciendo un nuevo lenguaje. Comparen la proporción. Esta es una copia romana de una escultura griega. Policleto fue un escultor griego. Comparen esta disposición, esta forma de hacer arte, esta forma de pintar, de concebir la proyección espacial del cuerpo humano, con esta que es transitoria, y luego con esta copia que es mucho más antigua. Esta es una copia romana del arte griego. Los romanos tenían fábricas prácticamente para copiar arte griego, y gracias a eso, solamente gracias a eso, debido a que Grecia enfrentó muchísimas invasiones, los otomanos, en fin, luego los turcos destruyeron prácticamente el Partenón. Tuve la suerte de conocer el Partenón y estaba en fase de reconstrucción, cosa que yo creo que en unos 15 años hay que ir de nuevo
a la Acrópolis y vamos a estar, yo creo que más cerca de aquella fabulosa imagen, según hablan los historiadores, como Heródoto, por ejemplo, o Plinio el Viejo, de cómo era estar en la Acrópolis, una maravilla, un concepto que es lo más cercano que tenemos, lo más relevante que ha dejado Occidente. Entonces, este tipo de obra de arte fue la que esta burguesía empezó a introducir un nuevo lenguaje. ¿Cómo es este lenguaje? Se parece más a nosotros, ¿cierto? Totalmente. Podría ser una persona detenida, en fin. Otro factor importante es que se potencia la labor del artista a través del mecenazgo, protegiendo las artes con el fin de subrayar la importancia del hombre. Es decir, si estamos introduciendo un nuevo lenguaje, también se está diciendo esto, que es un vestigio, es importante. ¿Quiénes podrían eventualmente replicar o quizás mejorar esta obra de arte? Solo un artista y ya no un artesano. Entonces, al proteger las artes, esto se hace con el fin de subrayar la importancia del hombre. A la vez que introducimos un lenguaje nuevo, también estamos diciendo, es importante la figura del hombre. Y ya no se ve tanta escultura de la divinidad. Gran cambio. Consideremos que fueron 10 siglos lo que dura la Edad Media. Es imposible salir de un día para otro de eso. Imposible. Lo vemos en el caso chileno. ¿Cuánto duró la dictadura? Todavía se está tratando de salir de eso. Imagínense 10 siglos. Y estos primeros intentos de dar un enfoque hacia lo humano y ya no tanto hacia lo divino. Entonces, a través de esto se pasa de una concepción teocrática, es decir, el gobierno de Dios, si lo tradujésemos a cierto lado, sería el gobierno prácticamente de Dios, de lo divino, a una visión antropocentrista, es decir, donde el hombre es el centro. Y en lo que todo está hecho a la medida del hombre. Pensemos cómo podríamos interpretar la casa de Dios. Cuando veíamos la catedral de Chartres, les insto luego a navegar, ¿cierto? Hoy en día es posible, no es necesario ir a Francia para ver cómo era la catedral de Chartres por dentro, o la Saint-Denis, por ejemplo, o el Notre Dame. Esa finalidad de una arquitectura tan elevada, con arcos apuntados, el arco apuntado ofreció la solución para hacer un templo de mucha envergadura, muy alto. ¿Por qué se hace esto? Porque la idea de los primeros tracistas, no se hablaba de arquitectos en la Edad Media, solamente tracistas, era que cuando tú ingresaras a la catedral, debido a la luz que dejaba pasar la vidriera, lo que se conocía como vitró, la vidriera medieval, esa luz, ese ambiente, ese hecho de sentirse pequeño frente a todo el programa iconográfico, frente a la envergadura de las columnas y los arcos apuntados, es porque se pretende crear una atmósfera de cómo sería la casa de Dios. Eso es, en la Edad Media, ingresar a una catedral. Esa atmósfera, esa luz tenue. Por tanto, ahora lo que se pretenderá es construir, pero para el hombre, para nuestra proporción, no para la proporción divina. Un detalle muy importante. Por tanto, si todo va a estar hecho a la medida del hombre, ¿quién es o qué es aquello que le da esa fuerza? El humanismo.
este primer módulo se llama Humanismo del Renacimiento. Luego vamos a abordar de lleno el humanismo. Vamos a ver el tercer factor que explica o que nos da cómo o por qué surge este renacimiento en Italia. Se transforma la función del arte, estamos todos englobando todo, hilando todo esto, ¿no? Se transforma la función del arte y el artista. La iglesia sigue siendo la clientela más importante, lo que determina un arte religioso. No se termina de hacer arte religioso, los santos, pinturas de los papas, con el comitente ahí siempre figuraba al lado de la divinidad, en fin, escenas hagiográficas. La hagiografía se puede decir, es una disciplina que registra todo aquello que tiene que ver con los santos, los milagros, sus vidas, cuándo fueron reconocidos por la iglesia, en fin, hagiografía. Esos programas hagiográficos son los que van a ser una predilección para los mecenas, en este caso la iglesia. Por lo tanto, hay un arte religioso. No obstante ello, la idea de romanidad, como se conoció este hecho de rescatar de lo que dejó el mundo romano, o vuelta a la antigüedad clásica, permite el desarrollo de una temática pagana. Claro, un desnudo así, ¿cierto? Un lanzador, no tiene mucho de religioso. Lo pueden ver ustedes. Es más bien algo muy pagano. Pero lo que se comenzará a producir en el mundo del arte será este esqueleto, ejemplo, entiéndase, este esqueleto como ejemplo, pero dotado de un contenido moral cristiano. Habíamos dicho que hay una introducción de un nuevo lenguaje, que responde a los encargos de las grandes familias. Es decir, en este momento esas grandes familias, esos burgueses, que luego obviamente pasan a tener el poder, lo dice el derecho político, es el derecho, ¿cierto?, que trata del poder. Ellos encargarán obras de arte, todavía vinculados al mundo, a la moral cristiana, pero utilizando ¿qué lenguaje? Este tipo de lenguaje. En un primer momento el artista trabaja en el marco de las estructuras gremiales y es considerado como un artesano. La masonería, para que ustedes sepan, la masonería tiene en estas estructuras gremiales prácticamente su estructura funcional. La masonería ha ido adquiriendo, tomando estas guildas, como se conoció, o gremios de artesanos, su estructura funcional. No sé si ustedes conocerán algo, pero les insto también a leer cómo la masonería es más bien una orden que ha ido bebiendo de todo aquello que el hombre ha ido produciendo. Lo mejor de la producción del hombre está en la masonería. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente: la proporción, fíjense, la proporción en Policleto, en esta escultura, y su canon, ya nos habla de algo científico. ¿Qué decía Policleto en Grecia? No en Roma, no se olviden, esta es una copia romana de una escultura griega. ¿Qué decía? Decía que el cuerpo perfecto era aquel en el que era posible incluir 7 cabezas. Yo creo que no me da eso. Me voy a medir la cabeza, ¿ah? Yo creo que como soy cabezón, yo creo que me van a caer 5, no, o 4. ¿Ah?
Pero háganlo para ver en qué canon estarían ustedes. Esto es antes de la Edad Media. Les hago la siguiente pregunta. Si hablamos de proporción, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es el fondo de hablar de una proporción a la hora de formular una obra de arte? Es Perfección. ¿sí? Perfección. Perfección, como final, como finalidad quizás, pero antes de eso todavía, ¿qué es el hecho de ya no llegar y hacer la obra de arte que me ordenó el sacerdote o el abad de tal o cual abadía, como puede ser Suger, por ejemplo, en Francia? ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ustedes creen Establecer un patrón. que había una proporción aquí o no? No. ¿Dónde hay una proporción aquí? No la hay, ¿cierto? Entonces el humanismo considera el uso de la razón, para producir una obra de arte. Por eso se pasa de ser un artesano de un taller, los talleres, para que ustedes sepan, en las catedrales se hablaba del taller de la catedral X. Y había muchos artesanos, había un maestre, que se llamaba un maestre, que él dirigía perfecto, pero él era anónimo. En la Edad Media lo que predomina es el anonimato. En el Renacimiento empezamos a hablar de la figura del artista.